Bueno, y ya vamos viendo que ingresado la mayoría, creo yo, de los que estábamos. Y nos habíamos quedado entonces en la tercera capa, sí, que recubre nuestro corazón. La llamábamos endocardio, sí, que es la capa más interna y la más delgada. Y que estaba revestida, decíamos, o finalizamos con eso diciendo que estaba revestida por el endotelio, que es el que le ayuda a que no haya coagulación de la sangre, ¿sí? Ahí en el corazón. Entonces, dentro del corazón, si nosotros miramos la figura del corazón, podemos mirar, podemos observar que en el corazón hay un tabique, ¿sí? Este tabique, o sea, es una división que se denomina el tabique interventricular y divide al corazón que en dos lados, ¿sí? El lado derecho y el lado izquierdo. Y adicionalmente se pueden ver entonces cuatro cámaras o cavidades, las superiores y las inferiores. Las superiores denominadas aurículas, izquierda y derecha, y las inferiores, las cavidades inferiores se denominan ventrículos, que también son izquierdo y derecho. Para que haya un control, ¿sí? Del fluido aquí en el corazón, existen unas válvulas. Esas válvulas son las que regulan precisamente el fluido, ¿sí? De la sangre, el flujo de la sangre, en una sola dirección. Y estas válvulas se denominan las válvulas auriculoventriculares. De estas hay varias clases, ¿sí? Encontramos la válvula tricúspide, la válvula mitral o bicúspide, la válvula pulmonar, ¿sí? Y la válvula sigmoidea aórtica. Bueno, en la guía van a estar, como para que no se extienda un poquito más, la explicación de cada una de estas válvulas, pero generalmente, o lo que ustedes van a encontrar más bien, es eh, cómo pasa el fluido de las válvulas, por ejemplo, de una a la otra, ¿sí? De la aurícula al ventrículo, por ejemplo. Les puedo dar el caso de la válvula tricúspide. Aquí se da el paso o se permite el paso de la sangre de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, ¿sí? En la válvula mitral o bicúspide se permite el paso de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. En la válvula sigmoide pulmonar, el paso que se permite es el de la sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar para llevar la sangre hacia los pulmones donde ésta pueda ser oxigenada. Y la válvula sigmoidea aórtica es la que permite el paso de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta para que de allí se distribuya a todos los órganos del cuerpo. Después de ver ya como la configuración de lo que es nuestro corazón, tenemos que hablar ya de otra parte muy importante del sistema circulatorio que hace referencia a los vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, aquí debemos decir que el sistema vascular, nosotros ya sabemos, ¿no? Que es el sistema vascular, es el que transporta, ¿sí? Está conformado ¿por qué? Por los vasos sanguíneos. ¿Y qué función tiene? Pues precisamente la de transportar la sangre hacia todo nuestro cuerpo. ¿Sí? La sangre que es llevada de los pulmones o hacia los pulmones más bien es la sangre que debe ser oxigenada. Entonces, en los pulmones la sangre se oxigena y también se distribuye los nutrientes, ¿sí? Asimismo, en el sistema circulatorio hay transporte de desechos obtenidos de cada uno de los órganos encargados de hacer sus actividades y entonces el sistema circulatorio recoge esos desechos para llevarlos hacia los órganos que son los encargados de eliminarlos. ¿Sí? Porque nosotros en nuestro cuerpo pues no los podemos tener, esas sustancias de desecho nos harían mal. Entonces, el cuerpo, un mecanismo de defensa es precisamente expulsar esos desechos y esto también se hace a través del sistema circulatorio y de los vasos sanguíneos, a su vez.
Tenemos que hablar de las arterias, ¿no? Las arterias hacen parte de los vasos sanguíneos. Mejor dicho, los vasos sanguíneos son, en primera medida, las arterias, en segunda, las venas y como tercero están los capilares. Esas son las tres clases de vasos sanguíneos que nosotros tenemos en nuestro sistema circulatorio. Las arterias, ¿sí? Son vasos sanguíneos que tienen una capa muscular que es un poquito más gruesa en comparación a los otros dos tipos de vasos sanguíneos, que son las venas y las arterias y las capilares, perdón. ¿Qué pasa con las arterias? Estas en su trayecto, ¿sí? A medida que se van alejando del corazón, ¿no? Se van ramificando, estas se van como subdividiendo y disminuyendo un poquito el calibre y su tamaño, ¿no? Hasta vasos más pequeñitos denominados arteriolas, ¿sí? Y estos a su vez se ramifican ya en vasos mucho más pequeñitos que son capilares. Las arterias siempre van a transportar la sangre oxigenada, o sea, ustedes siempre que les hablen de arterias, ustedes relacionenla con la sangre que lleva oxígeno, ¿sí? A excepción de la arteria pulmonar, ¿no? Que es la que conduce la sangre sin oxigenar del corazón a los pulmones. Entonces, si a ustedes se les pregunta, ¿qué transportan las arterias son las encargadas de transportar sangre oxigenada, a excepción de que de la arteria pulmonar que conduce la sangre sin oxigenar del corazón hacia los pulmones. Eso tienen que tenerlo muy claro. Las venas, ahora sí, estos también son vasos sanguíneos. Sus paredes musculares son un poquito más o menos gruesos, ¿sí? Es decir, son más delgados que las arterias, pero tienen un mayor calibre, es decir, que son un poquito más anchas, más amplias, ¿sí? Estas también en su trayecto se van subdividiendo para conformar las denominadas vénulas, ¿sí? ¿Qué pasa con las venas? Ellas transportan sangre que, si las arterias transportan sangre oxigenada, las venas tienen que transportar sangre que no está oxigenada, o sea, sangre sin oxigenar. Y un plus de las venas es que también nos ayudan al transporte de los desechos que se generan después del metabolismo celular, es decir, que cuando las células ya asimilan y apropian todos los nutrientes para que sean transportados al resto del cuerpo, y las arterias ya se han encargado de transportar esos nutrientes. Entonces, las venas lo que hacen es recoger el material de desecho que se genera después del metabolismo celular y lo transportan hacia los órganos que, ¿qué? Que son los encargados de eliminarlos, ¿sí? Entonces, ¿qué transportan las venas? Sangre sin oxigenar y los productos de desecho. ¿Cuál es la excepción de las venas? Si en las arterias la arteria pulmonar era la excepción de la arteria que llevaba sangre oxigenada, aquí también va a haber una vena que es la excepción, ¿sí? Y esta excepción es la vena pulmonar. La vena pulmonar conduce sangre oxigenada desde los pulmones hasta el corazón. Entonces, las venas, ¿con qué las relaciono? Con sangre sin oxigenar y con desechos. ¿Y cuál es mi excepción? La vena pulmonar que conduce la sangre oxigenada desde los pulmones hacia el corazón. Finalmente, tenemos que hablar de los capilares, que son vasos sanguíneos que comunican que las arteriolas y las vénulas, es decir, las ramificaciones tanto de las arterias como de las venas, respectivamente, ¿sí? Y forman redes capilares. A través de ellos, ¿qué pasa? Se filtra el plasma sanguíneo y sus nutrientes, al igual que el dióxido de carbono y otras sustancias que también son para desecho. Los capilares, ¿no? Son una unidad funcional del sistema circulatorio. ¿Por qué? Pues porque realizan muchas funciones. Eh, en la guía vamos a poner
prácticamente un ejemplo de todas las arterias o las arterias más importantes y las venas más importantes con su función para que ustedes las tengan claras y puedan determinar a su vez cuáles son las funciones y cuál es la importancia de cada una de estas venas, ¿sí? Entonces, estén atentos para que dentro del resumen que se pide de la guía, ustedes puedan plasmar también el cuadrito que se pone en dicha guía para que lo tengan en su cuaderno. Ya habiendo hablado de las partes pues, principales del sistema circulatorio, tenemos que hacer referencia también a algo que es súper importante, con lo cual no habría pues, sistema circulatorio, que es la sangre. Sin la sangre, pues obviamente no va a tener razón de ser el sistema circulatorio. Y entonces, ¿qué debemos decir de la sangre? La sangre es un tejido líquido, ¿sí? Que está compuesto ¿por qué? Por células sanguíneas, por el plasma, el cual que siempre se está renovándose. O sea, nosotros no tenemos el mismo plasma por siempre. Estas células plasmáticas siempre se están renovando, ¿sí? Por eso lo llamamos el fluido de la vida, porque pues está en continuo movimiento y en continuo cambio. La sangre nos ayuda a transportar los nutrientes que todas las células necesitan para desarrollar todas sus funciones y para vivir. Además que nos ayuda a transportar el oxígeno, ¿sí? Que es el que necesitamos para poder respirar. También aquí se transporta las células de defensa, que son las que, pues como su nombre lo indica, nos defienden o defienden nuestro organismo de todas las enfermedades posibles que puedan afectar a nuestro organismo. Hay otras que coagulan la sangre cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una herida, ¿sí? Para que ésta cierre y se regenere completamente y correctamente. Entonces, nosotros en nuestro cuerpo, de acuerdo a cómo es nuestro cuerpo, nuestra constitución, nosotros generamos la cantidad de sangre necesaria como para que nosotros podamos mantener nuestro equilibrio y desarrollar todas las funciones propias de nuestro cuerpo. Pues obviamente un cuerpo de un niño que es pequeño no va a generar todos los litros de sangre que genera un cuerpo de una persona adulta, ¿sí? O sea, la cantidad de sangre está regulada precisamente por la edad que nosotros tenemos, por el peso corporal, por el sexo y adicionalmente por la altura que nosotros llegamos a tener. Respecto al plasma, podemos decir que el plasma es una constitución de agua, proteínas, ¿sí? De las cuales podemos resaltar, por ejemplo, la albúmina, las globulinas y el ¿cómo es que es? Fibronógeno, ¿sí? Estas son las proteínas que constituyen el plasma. El plasma nos ayuda al transporte de ¿qué? De hormonas, de oxígeno, de dióxido de carbono, entre otras, ¿sí? Y aquí, dentro de las células sanguíneas que podemos encontrar, podemos resaltarlas de 3 tipos, que todos conocemos, creo yo, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Yo creo que todos hemos oído hablar de los glóbulos rojos, de las plaquetas y los glóbulos blancos, ¿cierto? Entonces, los glóbulos rojos, ¿qué pasa con ellos? Tienen la hemoglobina, que es lo que les hace tener o sea, el color rojo a la sangre. ¿Y cuál es su función? La función principal es transportar e intercambiar oxígeno y dióxido de carbono, ¿sí? En nuestro cuerpo. Eso básicamente es como la función que tienen los glóbulos rojos. Podremos resaltar aquí también que el 95% de la masa muscular está representada por una proteína que se denomina hemoglobina, ¿sí? Esta hemoglobina, como les decía, es la encargada de darle el color rojo a la sangre. Podemos hablar de las plaquetas, ¿sí? Que también se denominan trombocitos. Son células o pequeños fragmentos de células, ¿no? Que se encargan de formar coágulos, ¿sí? ¿Para qué? Para que
no haya un derrame de sangre, por ejemplo, cuando hay una herida o cuando la persona pues tiene un accidente, allí empiezan a actuar las plaquetas precisamente para que se forme el coágulo, el trombo y el trombo sanguíneo que impide que haya un derrame pues de sangre, ¿sí? Aquí actúan también algunas proteínas, ¿sí? Del plasma, que son liberadas desde los tejidos y ayudan al proceso de la coagulación cuando existe pues, necesidad de que la sangre se coagule. Y finalmente tenemos que hablar de los glóbulos blancos, que también los podemos denominar leucocitos, ¿sí? Que nos ayudan a que nosotros siempre lo relacionamos es como con la defensa, ¿sí? Del organismo. Y si hablamos de defensa, estamos hablando de la inmunidad, es decir, que nos sirven para luchar contra todas las enfermedades o contra las enfermedades y las bacterias, los virus que quieran atacar a nuestro cuerpo. Sí, esas son, o sea, ustedes los glóbulos blancos siempre los van a tener que relacionar es con los que pelean en contra de las cosas malas que quieren ingresar a nuestro organismo, ya sean bacterias, ya sean virus, sean enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. De estos glóbulos blancos hay varios tipos, ¿sí? Esos tipos los vamos a encontrar dentro de la guía. Finalmente, tenemos que hablar de la inmunidad celular, que esta depende de los linfocitos T, ¿sí? Eh, ¿Estos qué pasa o qué hacen? Cuando reconocen un antígeno, ¿sí? Liberan los factores que promueven la migración de macrófagos y da una respuesta para que el cuerpo precisamente pueda luchar y pueda defenderse de pues los mecanismos que nos quieran atacar. Entonces, la inmunidad celular, esa va ligada también al sistema linfático, que es el que prácticamente se encarga precisamente de la inmunidad de nuestro cuerpo o del sistema inmunitario. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo precisamente el sistema inmune o inmunitario del cuerpo, que se llama el sistema linfático. ¿Con qué finalizamos? Con los grupos sanguíneos, ¿sí? Los grupos sanguíneos, pues ustedes saben que son varios y que las personas tienen un grupo sanguíneo que lo caracteriza. Estos pueden ser grupo A, yo por ejemplo, personalmente soy A positivo, grupo B, grupo AB y tipo O. ¿Sí? Entonces, este tipo de grupos sanguíneos que nazca, con el que uno nace, perdón, depende de la presencia de proteínas llamadas antígenos, ¿sí? Entonces, nosotros dependiendo de qué tipo de antígenos tengamos, ¿sí? Vamos a pertenecer a un grupo sanguíneo, pues, diferente. Entonces, la clasificación corresponde al tipo de proteína que tengan los glóbulos. Entonces, por ejemplo, el tipo A, que es al que yo pertenezco, es porque tiene proteína A. En el caso del grupo B es porque tiene proteína B, ¿sí? Y así hasta el O, ¿no? Que no tiene proteínas sobre la membrana. Este es el único que no tendría proteínas. Cada uno de estos tipos de grupos sanguíneos tiene anticuerpos, tiene el plasma con las proteínas que pertenecen a los glóbulos rojos, ¿sí? Y anticuerpos para que nos puedan ayudar a luchar contra las enfermedades, ¿sí? En la guía vamos a poder ubicar cuáles son, por ejemplo, los tipos de sangre que actúan como receptores, como donantes, cuál puede recibir sangre de uno y otro para que ustedes tengan un poquito más claro ese aspecto de los grupos sanguíneos. A continuación, y antes de presentarles la guía de trabajo que tenemos para hoy, les quiero proyectar un video en el que contiene una explicación, si es que lo encuentro, de lo que es, uy, no, se me perdió, no fue que lo dejé, ya se me perdió, ¿sí ven chicos? De lo que es
Ya sé dónde lo voy a encontrar. El aparato circulatorio de los seres humanos. Entonces, denme un segundito, yo ubico el video y con eso, y a su vez, con con, la entrega de la guía, finalizaríamos esta sesión de hoy. Entonces, ustedes pueden ir trabajando en la guía, ¿sí? Y, mejor dicho, Cordial deben. saludo, queridos estudiantes. A Espérenme que ya continuación veremos empezó, cómo ocurre la empezó el video. circulación en el ser humano. Bueno, entonces ahorita les proyecto, sino que estaba diciéndoles que por favor desarrollen la guía, porque en la próxima semana va a ser ya la cuestión del juego y de la evaluación. Entonces ya voy a recibir la guía desarrollada, ¿sí? Entonces, los que vayan haciendo adelantos, pues a mí me gusta más es que la entreguen ya completa, ¿sí? Desarrollado el taller y todo. Entonces, para eso yo les había dado 3 semanas para esta guía, sino que me parece que es un poquito extenso el tiempo. Ojalá que podamos reducirlo para la próxima semana. Es decir, que hasta el jueves de la próxima semana ustedes ya me entreguen la guía y entonces en 2 semanas hacemos la evaluación y el concurso en Kahoot. ¿Listo? Así quedemos. Entonces, yo no, la próxima semana no vamos a trabajar los juegos, sino que vamos a hacer la recepción de la guía. Es decir, de este jueves que viene, en 8 días, no sé la fecha que es, ustedes entregan la guía. Ya es el plazo máximo para entregar la guía desarrollada con el taller. Y posteriormente, en la tercera semana, que sería pues ¿Cuál es la guía? la guía ahorita la pongo la voy a subir a la plataforma y la pongo en el chat, no se preocupen. Y entonces ya dentro de 15 días hacemos la evaluación y los juegos con Kahoot. ¿Listo? Eso, hijos. Entonces les voy a proyectar el video para que ustedes puedan revisarlo, mirarlo y profundizar la explicación que acabamos de dar el día de hoy. Recordemos que la circulación en el ser humano es el proceso en que se transportan los nutrientes a través de todo nuestro cuerpo y esta circulación, en el caso de los seres humanos, es cerrada, doble y completa. Es cerrada porque nunca sale de los vasos sanguíneos, es decir, que la sangre se mantiene adentro de las venas y de las arterias y no se escapan de allí. Es doble porque recorre 2 circuitos. Una parte es la pulmonar o circulación menor, es la parte que se dirige hacia los pulmones. Y otra parte se dirige al resto del cuerpo. Esta parte se le llama circulación mayor. Y es completa porque la sangre con dióxido de carbono nunca se mezcla con la sangre que tiene oxígeno. Está formado el sistema circulatorio en el ser humano. Vamos a encontrar 3 componentes importantes: la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. En la sangre encontraremos que pues este es el único tejido líquido que tenemos en nuestro cuerpo y está formado por el plasma, es la parte líquida de la sangre, en la cual se sumergen las células sanguíneas, que son los glóbulos rojos. Ellos se van a encargar de transportar el oxígeno. Los glóbulos blancos, que son las células de defensa de nuestro cuerpo, nos defienden ante bacterias, virus y demás microorganismos y nos evitan enfermedades. Y las plaquetas, que son las encargadas de coagular la sangre, evitando la pérdida de sangre cuando tenemos heridas. A través de la sangre se transportan entonces nutrientes y oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Y también se transportan los desechos tóxicos y el dióxido de carbono a los diferentes órganos encargados de eliminarlos o excretarlos de nuestro cuerpo. Tenemos el corazón, pues que es el centro del sistema circulatorio y se encarga de bombear la sangre y hacerla circular por el cuerpo a través de todos los vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos son esos conductos que nos van a permitir transportar la sangre con todos los nutrientes.
Esos vasos sanguíneos vamos a encontrar de 3 tipos de vasos sanguíneos: las arterias, las venas y los capilares, los cuales tienen distintos tamaños y soportan diferentes presiones de la sangre. Vamos a ver en profundidad cada uno de estos componentes. Los vasos sanguíneos, entonces, como les contaba, encontramos de 3 tipos: son las venas, las arterias y los capilares. En el caso de las venas, ellas son conductos que conducen la sangre que va desde los órganos hacia el corazón. Generalmente conducen la sangre con dióxido de carbono, es decir, la sangre que no tiene oxígeno. Las arterias son conductos que transportan sangre oxigenada, la sangre que sí tiene oxígeno y que también lleva los nutrientes desde el corazón hacia todos los tejidos y células de nuestro cuerpo. Los capilares son los conductos más pequeños por donde ocurre el intercambio de nutrientes y gases entre los tejidos y células también. En esta imagen podemos observar que las arterias son de el tamaño pues más grande y se van dividiendo en ramificaciones más pequeñas. Las arteriolas son como arterias más pequeñitas y estas arteriolas se van a dividir a su vez en otras más pequeñas que son los capilares. Lo mismo vamos a observar con las venas. Las venas son de mayor tamaño, ellas se subdividen en conductos más pequeños que son las vénulas y estas a su vez se van ramificando en conductos más pequeñitos que son los capilares. Los capilares son los que finalmente entran en contacto con las células y tejidos y llevan la sangre a estos lugares. Hablemos ahora del corazón. El corazón es un órgano de un tamaño aproximado al puño de nuestra mano. Si ustedes empuñan su manito, podrían ver cómo es el tamaño de su corazón. Está compuesto de tejido muscular y bombea la sangre a todo el cuerpo. Tiene en su interior 4 cavidades, 4 espacios grandes, 2 aurículas en la parte superior, en la parte de arriba, y 2 ventrículos en la parte inferior, o es decir, en la parte de abajo. ¿Cuál es la función de las aurículas? Son las cavidades que se encuentran en la parte superior y ellas son las encargadas de recibir la sangre que llega de las venas al corazón. Estas aurículas se van a conectar con los ventrículos a través de 2 válvulas que se encuentran a cada lado de las aurículas y debajo de ellas encontraremos los ventrículos. Ellos son pues las cavidades que están debajo de las aurículas y que van a recibir la sangre procedente de ellas. ¿Cómo es ese proceso de circulación en el ser humano? Ocurre gracias a varios pasos. Primero, la sangre desoxigenada, es decir, la que no tiene oxígeno, llega al corazón a través de la vena cava y llega por la aurícula derecha, por este lado. De la aurícula derecha se llena y luego se abre la válvula que la comunica para que esta sangre pueda pasar al ventrículo derecho. Como esta sangre está sin oxígeno y es importante poderla llenar de oxígeno para que vaya después a todo nuestro cuerpo, saldrá del corazón y se irá hacia los pulmones. Hacia los 2 pulmones se irá esa sangre sin oxígeno a través de la arteria pulmonar. Y posteriormente, esta sangre se transformará y se cargará de oxígeno. Luego regresa al corazón ya con oxígeno a través de la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda vuelve a llenarse, se abre la válvula que se comunica con el ventrículo izquierdo
Y finalmente va a salir la sangre ya con oxígeno hacia todos los órganos de nuestro cuerpo. En el siguiente video podremos encontrar un poco más acerca del corazón y de la salud del corazón y de cómo prevenir enfermedades del sistema circulatorio. Como les contaba, el corazón es el órgano del sistema circulatorio que tiene la función de bombear la sangre hacia todos nuestros cuerpos, hacia toda la parte interna de todos los órganos de nuestra mente. Es hueco y vamos a ver dos aurículas acá y dos ventrículos en la parte de abajo. Las aurículas están situadas en la parte superior. También tienen 4 válvulas. También vamos a encontrar 4 válvulas. Todos separan las aurículas de los ventrículos, válvula tricúspide, y a este lado encontraremos 2 válvulas adicionales que son la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Asimismo, este órgano está compuesto por 3 Asimismo, vamos a encontrar que el corazón tiene 3 capas: endocardio, miocardio y pericardio. De la parte más externa encontramos el pericardio. Él es la capa gruesa que se ubica hacia la parte externa y es lo que podemos observar cubriendo y protegiendo el corazón. Internamente, debajo de esa capa, encontramos el miocardio. Es la capa más gruesa y en la región ventricular tendrá gran tamaño. Es esta parte que observamos acá. Es bastante gruesa. Y en la región ventricular derecha va a ser un poco más delgada. En las aurículas también el tamaño va a ser más delgado de esta capa. La función del músculo cardíaco, como sabemos, pues es bombear la sangre. El miocardio que tiene esa función. Internamente vamos a encontrar el endocardio. Es esta capa interna que ayuda a dividir las aurículas y los ventrículos. ¿Y cómo funciona este corazón? Como lo estuvimos viendo, el corazón va a estar bombeando y enviando la sangre a todo nuestro cuerpo. Y pues las aurículas van a recibir la sangre y los ventrículos finalmente expulsarán la sangre que llega ahí. Inicialmente entra por la vena cava superior. Tenemos 2 partes en la circulación, la pulmonar y la que va al resto del cuerpo, como les había contado. Cuando ya va la sangre, cuando llega la sangre al corazón, se encuentra sin oxígeno, llega por la vena cava superior, luego pasa de la aurícula al ventrículo y luego sale por la arteria pulmonar. Allí se va a llevar la sangre hacia los pulmones para que sea cargada. Luego de que se carga la sangre con oxígeno, ingresa por la vena pulmonar, llega a la aurícula izquierda y pasa al ventrículo. Finalmente sale la sangre oxigenada a nuestro cuerpo y exportada con todos los nutrientes y el oxígeno a todos los tejidos y células de nuestro cuerpo. El corazón es el músculo de todos los músculos de nuestro cuerpo. Es por minuto y produce gran cantidad de energía a todo nuestro cuerpo. Este sistema circulatorio, al igual que el resto de seres vivos, si no lo cuidas, las más comunes son las cardiopatías coronarias, que son enfermedades del corazón, insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón deja de funcionar normalmente, la arritmia y la hipertensión también son enfermedades muy comunes en el sistema circulatorio. Para mantener un corazón sano y saludable debemos tener en cuenta
tener una actividad física y una dieta saludable en lo que nosotros comemos. Se recomienda 30 minutos de ejercicio diario en nuestras actividades para tener una buena salud. Y en nuestra dieta es importante que consumamos alimentos ricos en proteínas, en grasas saludables, cereales, agua, verduras y frutas. También es recomendable que disminuyamos el consumo de sal. Normalmente